El objetivo de la siguiente presentación es hablar sobre fertilizantes nitrogenados líquidos en cultivo de maíz y cuáles son sus beneficios de uso. Como ustedes saben, desde Barraca Erro ofrecemos los productos Fertec, que son productos líquidos, fuentes de nitrógeno, azufre y zinc de muy alta disponibilidad. Dentro de ellos, ustedes conocen el N32, el 28.5 y el 24.10, cada uno de ellos opcional con 0,5 puntos de zinc. Pero ¿qué características tienen estos productos? Y la idea es ir de lo más general a lo más específico. Primero, son productos para aplicarse al suelo en forma chorreada, con pulverizadores o autopropulsados. Mayoritariamente se aplican de esta manera, en forma chorreada directamente al suelo, tratando de tocar la menos hoja posible, que es la imagen del centro que se ve. Pero no quita que no lo podamos inyectar a través de un fertirriego o que lo podamos aplicar en la aspersión total, pero en ese caso se manejan otras dosis y diluido en agua. Otra cosa específica y muy particular de estos productos es que son soluciones perfectas, y esto es muy importante. Significa que cada gota del producto tiene exactamente la misma composición. Y no solo eso, sino que una vez depositados los tanques o una vez que quede en chacra, no precipita, no se corta, no forma flóculos, no sedimenta, no se separa en fases, tampoco necesita agitación. Son productos que están listos para ser aplicados. Permite que las aplicaciones sean extremadamente exactas. Acá no tenemos segregación. Logramos distribuir los nutrientes de manera eficaz y eficiente en todo el ancho operativo del barral de la máquina. Son muy rápidas. Estamos hablando que un mosquito, un aplicador autopropulsado con campo para rendir y el producto en el campo es capaz de hacer 300, 400 hectáreas en el día. Tampoco se afecta por condiciones ambientales. Es conocido el uso de nitrógeno sólido, que por lo general se aprieta, se humedece, no corre y genera un montón de problemas. Mucho menos el viento. Cuando aplicamos sólido con viento tenemos alguna dificultad, con líquido todo eso no ocurre. Y fundamental, la menor disponibilidad de mano de obra para su aplicación. Acá tenemos un tanque, una motobomba y un autopropulsado, y solamente con eso hacemos la aplicación y rendimos. Pero vamos a empezar a hilar un poco más fino y vamos a compararlo con un nitrógeno sólido, porque mucha gente no está acostumbrada a usar líquido, no los conoce, y está bueno hacer una comparación para saber de qué estamos hablando. Primero, las características de la calidad física y la calidad de aplicación que logramos con un producto u otro. Con Fertec logramos una aplicación óptima y con urea azufrada no tanto. Y el no tanto va un poco por esto. La urea azufrada no es más que una mezcla de urea y sulfato de amonio, 75% urea, 25% sulfato de amonio, que cada uno de esos componentes tiene una distinta forma. O sea, el sulfato de amonio tiene una forma irregular, la urea una forma casi que esférica, perfecta, pero con densidades bien distintas, 1,06 con respecto a 0,77. Esto hace que al momento de introducirlo a la tolva ya se empiece a generar una segregación por diferente forma y diferente peso, que se genera y se acentúa todavía más en el proceso de aplicación. Esto hace que por lo general el sulfato de amonio llegue a los extremos del ancho operativo de la máquina y la urea se concentre más en el centro. Cuando, por ejemplo, con un nitrógeno líquido nosotros en el ancho del barral de la máquina hacemos la misma aplicación, la misma distribución de nutrientes, sin segregación de ningún tipo. Otra cosa importante es el tema de la carga de los equipos. Con sólido estamos acostumbrados a manejar bolsones, plumas, gente, cortes, que es bastante complejo y necesita bastante mano de obra. Y pasamos a una aplicación de líquido donde partimos de un tanque, una motobomba, el mosquito y salimos a aplicar directamente. No requiere agitación previa y el producto está pronto para ser utilizado. Y lo importante es que el producto no se deteriora con el tiempo. Pueden pasar días, semanas o meses y seguir usándolo, el producto que está en el campo, sin necesidad de hacerle nada. O sea, no se pierde la calidad por quedar depositado en el tanque. Otra ventaja son las ventajas químicas. ¿Qué pasa? Los productos Fertec tienen un 23, por ejemplo el 28.5, que es el más usado sobre todo en maíz, tiene un 23% de nitrógeno en forma nítrica, tiene un 32% en forma amoníacal y tiene apenas un 45% en forma ureica. Una urea azufrada, por ejemplo, tiene un 88% de nitrógeno ureico y un 12% amoníacal. ¿Qué pasa con esto? Que solamente el nitrógeno amoníacal y el nítrico es de la forma que la planta es capaz de tomarlo, no el ureico.
Entonces, a través del Fertec tenemos 15 unidades de rápida disponibilidad que, si partimos en un suelo con condiciones de ligera humedad, es suficiente para que el producto, al estar en estado líquido, pase a la solución del suelo y sea capaz de ser tomado por el cultivo. Y en urea azufrada tenemos apenas 6 unidades de rápida disponibilidad, pero entre comillas, porque si no tenemos un agua, una precipitación que lo disuelva y lo incorpore al suelo, el cultivo no se va a enterar de esas 6 unidades. Otra cosa es la relación nitrógeno-azufre. A mí no me gusta hablar de relaciones ideales, porque la relación ideal va a estar en función de cuál es el plan de fertilización que cada persona o cada técnico junto con el productor toma para su cultivo. Lo que sí podemos decir es que con Fertec tenemos una relación nitrógeno-azufre bastante flexible y con una urea azufrada no tanto. En función de los requerimientos de nitrógeno-azufre de un maíz, sabemos que anda en el entorno de un 5,5 a 1 la cantidad de nitrógeno con respecto al azufre. Y con los productos Fertec tenemos esa relación bastante variada, entonces podemos hacer un juego de meter algo de azufre a la siembra, hacer aplicaciones primera con bastante concentración de azufre, segunda más leve o continuamente durante todo el ciclo. Podemos hacer bastantes dibujos con esa maniobra y solamente cambiamos el producto. Otra ventaja del Fertec, y creo que es la principal y la más importante y muchas veces no lo tenemos tan en cuenta, es el tema de las volatilizaciones. En un Fertec las pérdidas por volatilización pueden llegar a ser mínimas o nulas, mientras que en una urea azufrada pueden ser muy altas. Pero para eso tenemos que entender cuáles son los mecanismos que sufre el nitrógeno cuando se aplica. Entre un 40 y un 80% del nitrógeno que nosotros aplicamos realmente es tomado y utilizado por el cultivo. Entre un 5 y un 35% se pierde por desnitrificación, hasta un 20% se puede perder por drenaje o por lavado, un 25% puede llegar a ser captado por los microorganismos del suelo y se puede llegar a inmovilizar, y hasta un 60% se puede llegar a perder por volatilización, y esto es mucho. ¿Cuál es la susceptibilidad de los fertilizantes a la pérdida por volatilización? Bueno, la urea azufrada tiene un riesgo de volatilización muy alto, el Fertec 32 tiene un riesgo bajo, el 28,5 muy bajo y el 24,10 extremadamente bajo. Cuanto más azufre tiene, más bajo el riesgo de volatilización porque aumenta en su composición el porcentaje de tiosulfato de amonio que oficia de inhibidor de la enzima ureasa, que es la responsable de hidrolizar la molécula de urea. ¿Qué ocurre? En condiciones de temperatura y humedad, cuando estas condiciones se dan, aparte de otros factores, la urea empieza a liberar amoníaco al ambiente. Este es el proceso de degradación o de reacción de la urea. Vemos que lo primero que pasa es que de la urea se forma amoníaco y durante este proceso que aparece marcado aquí, que se lleva adelante por la enzima ureasa, es donde se dan las mayores pérdidas. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un producto como el 28,5, nosotros tenemos mucho menos concentración de nitrógeno ureico, apenas un 45%. Tenemos un 32 en forma amoníaca y tenemos un 23 en forma nítrica, como dijimos. Y es menos la cantidad de urea, primero por un lado, que está expuesta a las pérdidas. Segundo, está en estado líquido. Y tercero, está con tiosulfato de amonio que oficia de inhibidor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usamos urea y aplicamos urea en el suelo? Lo primero que pasa es que sabemos que la urea es un fertilizante acidificante del suelo. No obstante eso, la primera reacción que se da en el suelo por la urea inmediatamente de la aplicación es una reacción netamente alcalina. Esta información nacional, donde claramente se ven diferentes fuentes nitrogenadas y se ve como en el primer, segundo y tercer día se da un pico de pH en el suelo, o sea, el pH aumenta. La primera reacción de la urea es eso, aumenta el pH y luego termina dando un balance netamente negativo con niveles de pH muy por debajo del inicial. Lo que pasa es que en ese proceso de pasaje de amoníaco a amonio es un balance que está bastante balanceado, valga la redundancia, pero a la medida que nosotros nos vamos a pH más alcalino, predomina la forma de amoníaco, y cuando nos vamos a pH más ácido, predomina la forma amonio. Entonces, un aumento en el pH predispone a mayores pérdidas por volatilización de amoníaco. Y esto es lo que pasa en la zona inmediatamente próxima al gránulo de urea y sobre todo en los momentos inmediatamente después de la aplicación. Hugo Fontaneto, en alguna avenida Uruguay,
nos facilitó bastante información sobre este tema. Él cuantificó las pérdidas por volatilización de urea de un nitrógeno 28,5, muy similar al Fertec 28,5 en Argentina, y nitrato de amonio calcáreo, creo que aparece con el nombre CAN. Y lo cuantificó en los meses de primavera y principio de verano. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuánto dinero estamos dispuestos a perder por la fertilización nitrogenada? Fíjense que podemos llegar hasta perder hasta el 48% en diciembre. Es mucho nitrógeno, es mucha plata tirada, es mucha plata perdida, es nitrógeno que el cultivo no se entera y que tenemos que ponerlo en la ecuación económica al momento de sacar qué dosis vamos a usar y qué producto vamos a utilizar. Hace pocos días Gustavo Ferrari presentó unos trabajos propios en INTA Pergamino, donde midiendo diferentes fuentes manejó dos dosis de producto, una dosis entre 100 y 120 kilos de nitrógeno y otra dosis entre 50 y 60. Estableció una temperatura umbral crítica de 11-12 grados, por encima de la cual empieza a ser problema la volatilización. Y llegó a que se pueden llegar a perder 200 gramos de nitrógeno cuando se utilizan dosis altas de fertilizante por cada grado Celsius por encima de esa temperatura y por día y por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos unas temperaturas medias del día de 21 a 22 grados, estamos perdiendo 2 kilos de nitrógeno por día por efecto de la volatilización. Y si empezamos a sumar días que demoren venir la lluvia y las precipitaciones que realmente disuelvan la urea y la incorporen al suelo, esto es mucha guita. Claramente, cuando bajamos las dosis de urea, este efecto es menor, son menos las pérdidas porcentualmente, y esto es por un efecto incremento de pH que lo vimos recién por dosis. O sea, cuando usamos dosis pequeñas, ese incremento es menor y cuando usamos dosis mayores, se agudiza. Pero ¿qué predispone a estas pérdidas? ¿Qué lleva a que se pierda? Número uno y la principal, utilizar fuentes susceptibles. El único nitrógeno que se pierde es el nitrógeno ureico por la volatilización. Lo otro es la no incorporación de la fuente. Las dosis altas de ureas, como veíamos recién, cuanto mayor es la dosis, más riesgo de volatilización hay. Mucho tiempo sin precipitaciones post aplicación, o sea, lo ideal sería que nosotros apliquemos la urea e inmediatamente después llueva, y llueva lo suficiente como para que la incorpore. Suelos con pH alcalino, suelos sobre todo calcáreos, alcalinos, que muchas veces hacemos un análisis de suelo y nos da un pH 8. Bueno, esos suelos son naturalmente predisponentes a la pérdida por volatilización, por lo que comentamos anteriormente. La presencia de rocíos intensos o lluvias de bajo volumen, esto lo que hace es favorecer la segregación de la urea, la disolución, pero no lo suficiente como para incorporarla al suelo y maximiza todavía más las pérdidas. Alto nivel de rastrojos en el suelo, lo mismo. La enzima ureasa está presente en el suelo, pero también está muy presente en los rastrojos. Entonces, la urea que cae sobre los rastrojos está tan expuesta o más expuesta que la que cae directamente sobre el suelo, porque ese proceso de disolución va a continuar. Y la alta temperatura, la alta humedad relativa y el viento son los tres factores que la maximizan. Cuando tenemos pérdidas importantes podemos llegar a ver hasta este tipo de cosas. O sea, no solamente hicimos una aplicación de urea, no solamente la mayor parte de la urea se fue, el cultivo no la aprovechó, hicimos el gasto y lejos de que el cultivo no mejoró, empeoró su condición, porque lo que se produce es un quemado de las hojas, sobre todo las hojas inferiores del cultivo, por el proceso de volatilización de amoníaco. El amoníaco es quemante y quema la hoja, y en condiciones extremas se puede llegar a ver esto. Y es muy fácil de verlo cuando empiezan los cultivos de verano, sobre todo maíz y sorgo. Estos síntomas se pueden ver. Nosotros hemos tomado algunas fotos locales porque es muy común de ver cuando se hacen estas aplicaciones. No tenemos precipitaciones y las temperaturas y la humedad no ayudan a nada. Otra ventaja es el tema logístico, como lo comentamos. El nitrógeno líquido llega directamente de buques, se deposita en nuestra terminal granelera en Nueva Palmira. De esa terminal se hacen las mezclas para lograr los 3 productos que ofrecemos. Una vez que el camión sale a la chacra también una camioneta con un tanque, se deposita en la camioneta, llega el camión, descarga. Si no existe un tanque
rígido de PVC, existe la posibilidad de flexitanques. En este caso el camionero ya se lo lleva ese flexitanque en el camión y llega y descarga. Y hasta acá tranquilamente podemos quedarnos tranquilos de que el camionero llegó, el producto se descargó y nosotros no tuvimos que mover un dedo siquiera. Nos evitamos andar con bolsones, cargando, enganchando. Esto requiere mucho tiempo y mucha mano de obra. Y eso es una facilidad logística importante. Y lo otro no menor es el agregado de micronutrientes. En el Fertec podemos agregar zinc en forma de sulfato, que es extremadamente soluble. Y en las ureas a veces se puede agregar óxidos, por lo general, en forma de impregnados. Todas las fórmulas Fertec se pueden pedir con un 0,5% de zinc y ese zinc está en forma soluble y esto es muy importante para tener la respuesta en el cultivo. Si nosotros metemos una fuente de zinc insoluble en el suelo, tiene que pasar mucho tiempo para que el cultivo lo tome. Sin embargo, con fuentes solubles, los tiempos para que el cultivo las tome son menos y las respuestas son más rápidas de ver. ¿Y cuál es la dosis de zinc o cuánto zinc tenemos que meter vía Fertec en el cultivo para poder eliminar el efecto zinc o la deficiencia? Y bueno, tomé esta información de Gabriel de una jornada de hace unos pocos años acá en Uruguay, donde luego de varios ensayos, él lo que vio, lo que pudo demostrar, es que agregando 1,5 kg de zinc por hectárea por la vía Fertec fue suficiente para llegar al máximo rendimiento del cultivo. Y 1,5 kg de zinc a un producto con 0,5%, como estábamos hablando, son 300 kilos de producto, son algo así como 225 litros, que con eso estamos aplicando suficiente zinc como para sacar ese problema del suelo y cualquier cultivo de maíz se lleva esa dosis de Fertec o más. En síntesis, los productos Fertec ofrecen calidad física del producto que permite una alta homogeneidad en la aplicación. También tenemos nitrógeno en 3 fuentes que también facilita muchísimo y acelera muchísimo la disponibilidad y la respuesta del cultivo post aplicación. Tenemos relación nitrógeno-azufre en ellos bien variadas que nos permite hacer cualquier dibujo al momento de presupuestar la fertilización del cultivo. Tenemos muy bajo riesgo de volatilización y esto en los meses de verano y primavera es muy importante. Se prestan para cierta facilidad en el manejo, transporte, chacra, aplicación. Es muy fácil, muy sencillo, con muy poca mano de obra. Y tenemos la posibilidad de agregar zinc, un nutriente sumamente importante en el maíz, de alta disponibilidad. Los productos son el N32, el 2410 y el 285, todos ellos con zinc, opcional, 0,5%. Y no quería dejar pasar el tema de los fósforos líquidos. La familia Fertec también se compone de productos fuente de fósforo o potasio o las mezclas. Hoy estamos ofreciendo básicamente 4 productos. El APP, que es el 11370, el APPS, que es el 1130 más 5 de azufre, el 62210 más 7 de azufre o una fuente de potasio y azufre que es el 2517. Estos son productos también extremadamente solubles. La ventaja de ellos es que pueden ser aplicados y deberían ser aplicados siempre en la línea de siembra, sobre todo en el momento antes de tapar el surco para tener un buen efecto starter. Acá hay algunas imágenes de los kits de aplicación donde van montados en cualquier parte de la máquina, en el frente, sobre el chasis, es muy versátil. Los caños de bajada que bajan directamente antes de las ruedas tapadoras y van van dosificando el producto. Y si bien estamos en un proceso de prueba y error, midiendo, evaluando y viendo cuál es la mejor forma de aplicar las dosis, el momento, estamos viendo cosas muy interesantes por el simple hecho de aplicarlos y sacar un cultivo de maíz rápido y de manera saludable, sobre todo teniendo en cuenta los maíces de primera, donde tenemos todavía el suelo frío, donde el fósforo todavía cuesta difundir. Aplicárselo en forma extremadamente soluble, concentrada y sobre la línea de siembra es fundamental. Y bueno, sin más, muchas gracias.